Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias a Rotary Montevideo, gracias al presidente Héctor Gerona, a mi amigo Washington, por la invitación. Les voy a presentar, os vengo en forma de rotario a presentar algo a nombre de la Sociedad de Productores Forestales o como presidente de la Sociedad de Productores Forestales. La información que yo voy a mostrar es, primero, para conceptualizar o entender el sector forestal en su conjunto y qué demandas tiene, cómo es el desarrollo que tenemos hoy, 30 años después de la ley forestal. Y por otro lado, después voy a presentar alguna cifra de lo que es este proyecto anunciado y confirmado ahora, al venir. No es el primero, es el tercer proyecto de celulosa, que saqué información simplemente pública, que está colgada en la página de la Dirección Nacional del Medio Ambiente, y que todos pueden verificar esos datos, ¿sí? Pero primero hay que entender el contexto del Uruguay y el desarrollo forestal. Entonces partimos de una economía uruguaya que está orientada a la exportación. Ahí simplemente coloco los rubros principales: soja, lácteos, madera, celulosa y por supuesto ganadería, la carne. Después lo que tenemos es cómo se comportan las exportaciones y cómo en los últimos, del 2015 al 2018, fue tomando importancia. Bajó un poco lo que eran los productos agrícolas por un tema de precios y suben carne y celulosa el año pasado. Celulosa y madera, todo el producto forestales, son los primeros rankeados el año pasado como mayor exportación, 2.250 millones producidos por el sector forestal. Importa también que en el año 2018 exportamos 9.088 millones de dólares, pero de esos dólares, 68% son fuentes renovables. Tenemos recursos renovables, exportamos productos renovables, riqueza renovable si la sabemos cuidar. Nuestros principales mercados a nivel mundial y de agroinsumos, los tenemos ahí. Nuestros mercados principales son China, que lleva carne, celulosa y soja. Tenemos la Unión Europea y, en tercer lugar, Brasil. Luego hay otros países como Estados Unidos, México, Argentina, que a pesar de todos los problemas que tuvimos con la celulosa, nos importa celulosa. Y esos son nuestros principales mercados de todos esos productos renovables, con los problemas de variaciones de precios que tenemos, pero en medida creciente. Ahora, yendo a lo que es la forestación, bueno, el Uruguay, en amplia mayoría en el año 87, y ya pasamos 30 años, votó una ley forestal que lo que hizo fue promover la forestación año 87. En ese año y hasta ese año, el Uruguay tenía problemas con el monte indígena, que se cortaba, tenía problemas de falta de madera, era un neto importador de productos forestales. Pasa de 25.000 hectáreas, el 0,15 de la superficie forestal, a 30 años después, una ley bien llevada, bien mantenida como política de Estado en general, y una política de Estado que a su vez con otras leyes, como fue promoción de inversiones, como fue ley de zonas francas, trajo un desarrollo del país. Esa superficie, yo decía el 0,15, pasó al 6%, multiplicándose en 30 años 40 veces la superficie del país forestada, llegando al 1.000.000 de hectáreas. Sobre suelos que estaban ya planificados, venían los estudios desde la CIDE de los años 60, donde presidió Enrique Iglesias. Todos esos estudios de suelos se hicieron en esa época, trajo el conocimiento de suelos y se instalaron las forestaciones. Dependiendo de los colores que se ven en el plano, son suelos friables o más rocosos dependiendo de la zona del país, oeste, este, norte. Hoy por hoy, esas 900 o 1.000.000 de hectáreas ocupan el 25% de las áreas forestales, siendo las declaradas de interés forestal 3.800.000. O sea, hay espacio para crecer, no se va a forestar en esa cantidad, pero se prevé que en los próximos 10 años pueda crecer el área entre un 10, un 15% más. Acá tenemos una comparación con nuestros vecinos. ¿Cómo han ido nuestros vecinos con respecto a las plantaciones? Basta con mirar solamente el 2015 y pararse para ver que Argentina tiene 1.000.000, estos son números por 1.000 hectáreas, 1.200.000 hectáreas. Brasil tiene más de 7 millones de hectáreas. Chile tiene más de 3 millones de hectáreas, pero Uruguay tiene
1 millón de hectáreas forestadas. A diferencia de los otros, por supuesto somos los más chicos, pero habla bien del potencial que tenemos. Todas estas, prácticamente más del 90%, son certificadas. ¿Eso qué significa? Que el Uruguay tiene un alto compromiso, no solo por lo que hace a la ley forestal y la Dirección Nacional del Medio Ambiente en su control, sino que los esquemas de certificación internacional, que son esquemas de seguimiento de producto, informes de implantación, sustentabilidad de productos, sustentabilidad social, económica y ambiental, el Uruguay tiene todos sus bosques, o prácticamente todos sus bosques, en sistemas de certificación. Eso significa que en el futuro, todos nuestros bosques, o al día de hoy, ninguno tiene ningún tipo de limitante del tipo ambiental o algún tipo pararancelario, digamos. Así. Y habla además de un sector con mucha exigencia hacia adentro, o sea, las certificaciones son autoexigencias y que nos abren los mercados internacionales. Por eso es que la exportación va siendo exitosa. Ahora, ¿cómo se forma ese sector forestal? El encadenamiento del sector. Tenemos viveros, silvicultura, cosecha, carga y transporte, transformación, producción de energía y exportación. Esa es la cadena forestal. Esa cadena forestal genera, a su vez, en la economía 25.000 empleos, desde los empleos directos dentro de planta, indirectos, toda una cadena de contratistas que están desde los momentos de plantación en adelante, cosecha, extracción, y otros 8.000 empleos, casi 9.000 empleos indirectos, que es todos los servicios que van atrás. Servicios desde técnicos, servicios de mantenimiento, servicios de mecánicos, todo lo que está involucrado dentro de una política o un desarrollo forestal completo. Estos estudios es una foto al año 2016, hecho en el 2017, por encargo de la Sociedad de Productores, por CPA Ferrer. También acá tenemos el mismo número, donde vemos la cadena en gráficos sencillos, el bosque, la transformación arriba, hacia industria y exportación, abajo los empleos generados, la economía total es el 3.6 del PBI, el sector forestal hoy pesa el 3.6 del PBI, sin hablar de los nuevos procesos que están ingresando al país. Y genera impuestos anuales, por la vía de aportes e impuestos, 280 millones de dólares anuales el sector en sí mismo. Entonces, si vemos la cadena de procesos, tenemos primero la parte inicial, son los viveros de alta tecnología, atmósfera controlada. La producción hoy es con genotipos controlados, elegidos, alta selección genética. La parte de silvicultura, que es toda la parte de plantación y selección de árboles. Tenemos árboles con bosques para manejo para 30 años si queremos hacer madera aserrada, madera de contrachapados, madera maciza, pisos, ¿no? El uso de madera sólida, o rotaciones más cortas para lo que es la industria de celulosa o moliendas, biomasa o bioenergía. Todo el sistema es altamente mecanizado, como pueden ver hay maquinarias de cosecha, maquinarias de extracción. Estas maquinarias son equipamientos de alta inversión y el Uruguay transformó todo el sistema, 95% yo diría de la extracción de la madera es toda altamente mecanizada. Ya no vemos más una persona con motosierra, lo que vemos son estos equipamientos que precisan alta capacidad técnica, un entrenamiento muy importante. De estas máquinas hay cientos en el país, de los dos tipos, cosechadores, cosechan con esta parte, o autocargadores, máquinas que valen cientos de miles de dólares cada una. Bueno, luego viene la etapa de transporte, y acá vamos a un lugar crucial, que es el transporte, la logística. Yo ya alguna vez, años atrás, di alguna charla de los problemas del país. El costo de la madera es casi más de un tercio, o hasta casi la mitad puede ser, para ponerla en planta, el transporte logístico y los problemas. Y aquí, en el gráfico, bueno, vemos el crecimiento de cargas, pero también vemos en los acumulados. En realidad, la planilla de acumulados lo que está dando es cómo el Uruguay en el 2003, lo que producía, si ustedes miran abajo, el Uruguay producía 3 millones de toneladas que eran transportadas en el sistema terrestre de Uruguay. El Uruguay se preparó vía leyes, generó leyes de producción, leyes de promoción, como la ley forestal, ley de promoción de inversiones, y el sector privado respondió. ¿Respondió cuánto? Bueno, respondió que en el 2015 los 3.600.000 pasaron a 25 millones. Y ahí tenemos un gran problema logístico. El Uruguay se preparó
hubo un cambio en el sistema portuario, tenemos un transporte fluvial que es muchísimo más importante que el que teníamos hace 20 años atrás. Tenemos puertos en Paysandú, 3 puertos en Fraiventos, 3 puertos en Nueva Palmira, un puerto en Conchillas, un puerto en Juan Lacase. Pero ¿cómo llegamos a los puertos? Tenemos hasta un aeropuerto muy lindo, pero cómo llegamos es el problema. ¿De dónde venimos del norte al sur, aunque sea con productos elaborados? Y acá tenemos uno de los problemas. El sistema carretero no está diseñado para una multiplicación de 7 veces la capacidad de producción que tiene hoy el Uruguay. Es un país distinto al del 2003. Entonces, y ahora, un poco entrando en el tema de este desafío nuevo, que no es nuevo para Uruguay. Uruguay ya tiene 2 plantas de celulosa de altísima capacidad, alta tecnología, que podrían estar, cualquiera de las 2 plantas existentes hoy, están entre las 10 mejores del mundo, por su performance ambiental, performance energética, productiva. Y este desarrollo que acá lo que obtengo simplemente es información que está en la página de INAMA, colgada por los procesos de un proyecto de este tipo. Lo que lleva es un estudio ambiental que tiene que presentar la empresa, la validación parte por la Dirección Nacional del Medio Ambiente, la corrección de ese estudio, luego tiene una etapa de aprobación, y una vez que está aprobado, esto es lo que se cuelga, que es el informe ambiental resumen, lo más fácil. El informe ambiental resumen son unas 130, 140 páginas, donde se describe sencillamente el proyecto, pero con un rigor científico. O sea, se publican los datos de una forma amable de leer. Y que es por ley, esa es la ley de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos es, para ir visualizando esa información que saqué de la página de la Dirección de Medio Ambiente. Ya les digo, yo no trabajo en ese proyecto, simplemente es información pública. Está la planta de celulosa y el predio donde está, sobre un lado aguas arriba de Baigorria y aguas abajo de Paso de los Toros, que está al norte. Si vamos por esto rojo es Ruta 5, de sur a norte, pasamos por Pueblo Centenario, a la izquierda nos queda Paso de los Toros, a la izquierda va a estar la planta hacia el norte. Esa planta tiene distintas áreas, uno puede ver todo el tema de madera, todo lo que es amarillo es línea de madera y transformación de madera. Luego tiene todo un área de productos químicos, un área de recuperación y un área de protección de aguas y protección al ambiente. Todo el sistema de celulosa se basa en reciclaje, la línea de producción, y por el otro lado es todo reciclar, reutilizar los productos y protección ambiental. Probablemente la línea de protección ambiental, me recuerdo del proyecto anterior, nos equivalía solo lo que es protección, no recircular, sino protección ambiental está en el orden del 25% de la inversión. En este caso, la producción significa que hay una línea de producción arriba, todo lo que se llama madera procesada o línea de fibras, que es donde se produce la celulosa. ¿Y qué es la celulosa? Es uno de los componentes químicos de la madera. Es tomar el pedazo de madera, imaginen un pedazo de madera, le tiran un químico que es soda, lo parten a la mitad químicamente y separan la celulosa por un lado, que es el producto deseado, y los otros productos, que es hemicelulosa y lignina, van a otro proceso. ¿A qué proceso van? Este es el de producción, al de reciclado que está debajo. Están puestos en paralelo de procesos. O sea, mientras se va haciendo el proceso de producción, también hay un proceso de reciclaje de productos, y esos procesos de reciclaje los productos se reutilizan permanentemente, no quiere decir que no se consuma, también se consume y hay que regar, pero todo se reutiliza, los productos químicos se siguen utilizando permanentemente, por distintos procesos, pero es la producción. Y con los sobrantes, o sea, esa mitad que yo les digo que no es querida, que es la hemicelulosa y la lignina, con la cual también se podría hacer en el futuro otros productos, no en este caso hay que modificar la planta, pero se podría hacer bioplásticos, biomateriales, otros tipos de productos. Hoy lo que se va a generar es energía, porque es madera, la lignina es madera, en definitiva, se quema y se genera calor. El calor junto con agua genera vapor, eso mueve turbinas y es lo que hace que la planta tenga una parte de energía eléctrica, una parte importante. Estas plantas, por lo menos la primera y la segunda, no hubieran podido instalarse en Uruguay en principio porque si no se autogeneraban la energía, eran demasiado el impacto en la planta, en la red uruguaya, como para poder instalar una planta de este tipo. Entonces, vuelvo atrás, de estos que se generan emisiones que son al aire, que están controladas, y emisiones al agua. En cuanto al agua, lo que es
perdón. Ahí. Es lo que pasa cuando uno toca el botón equivocado. Entonces, el emisor de agua pasa por filtros y se van sacando todo lo que es el agua de la planta que tiene sus partículas de suspensión, sobre todo materia orgánica, madera. Esos son lodos que se van separando y se van a caldera y se generan biomasa y energía con eso. Y todos los efluentes van pasando a piletas de estabilización, miren los títulos por favor, y sigan la secuencia hasta el tratamiento principal. Esto se llama tratamiento primario, tratamiento biológico. No hay tratamientos secundarios que es usar químicos, se usa solo tratamientos biológicos. Y en esos tratamientos de lodos activados es que una flora, microorganismos, microbacterias, bacterias, es que consumen esos residuos orgánicos, los consumen y luego en el fondo van saliendo, ahí recuperamos el agua. El agua se recupera, se filtra y luego se enfría, se vuelve a filtrar y antes de ir al río se filtra nuevamente y se enfría. Ese es el acuerdo y esos productos después van filtrándose. Todo lo que sobra de esa actividad biológica o productos o madera va de vuelta a la caldera y se vuelve a generar energía sostenible, energía biomasa. Esto también lo saqué del mismo prospecto y digamos que los puntos importantes son temperatura, que se controlan, los más importantes. Temperatura, que no va a cambiar, el digesto y las mejores técnicas disponibles. Las mejores técnicas disponibles son las mejores técnicas disponibles a nivel internacional y son europeas. La planta podría funcionar en cualquier lado de Europa. Para que tengan claro, esta planta podría estar funcionando en Finlandia. Con los mismos parámetros está funcionando, abrieron una nueva ahora en Finlandia. Luego, también otro punto importante es la demanda bioquímica. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto de oxígeno consume la planta o cómo devuelve el efluente al agua? Bueno, si lo devolviera bajo en oxígeno, estaríamos quitando capacidad de vida al río. En este caso, lo permitido y la demanda las mejores técnicas disponibles indican que va a salir con 20, las mejores técnicas dice que con 60 sería aceptable, miligramos por litro. Y después para comparar un poco también hay compuestos químicos, bueno, todos están dentro de lo que dice acá. El valor de referencia, la concentración, todo lo que es la balanza de la derecha es la mejor técnica disponible y no el permiso ambiental, sino lo que dice el digesto, lo que dice la ley con respecto al efluente. Lo mismo para nitrógeno y lo mismo para fósforo, las dos preocupaciones sobre nutrientes. ¿Sí? Vale decir que el río tiene, lo pueden ver en el informe, el río tiene una condición buena, a pesar de lo que parece, en cuanto a condición de río en sí mismo, el río Negro, pero sí lo que tiene el problema es, que es lo que se está observando, que es la concentración de algas, y ese es el problema que tiene, no la condición de calidad de agua en sí misma, sino las algas. Las algas son por un proceso de eutrofización que viene por un exceso que hubo en el río de fósforo y nitrógeno por más que nada las actividades agrícolas. Podría uno decir que podría ser por actividades de ciudades, urbanas, efluentes, pero en realidad tiene poca carga de ese tipo. Por último, también, ¿qué pasa con los residuos sólidos? Bueno, con respecto a los residuos sólidos, todo lo que sea orgánico se va a ir quemando a las calderas, o sea, todo se genera biomasa para quemar y esa biomasa junto con el vapor genera energía eléctrica y funciona la planta o se vende energía eléctrica como es el proyecto y después los procesos de caustificación o restos de los procesos químicos van a un sitio de deposición final dentro de la planta. Lo que yo les mostraba, hay un gran vertedero con determinadas condiciones de impermeabilización que van a planta. Lo mismo los tratamientos de agua y efluentes que o van a la caldera biomasa o a un depósito industrial en la misma planta. Solo los productos que son de riesgo, que produce la planta, que son de riesgo y que son aerosoles, batería, combustibles, van a ir a un lugar especializado. Uno de esos lugares especializados hoy tiene la Cámara de Industrias, los residuos de manejo complejo en Montevideo. Entonces, ese sería no quedarían en la planta, sino que hay que extraerlos. En su época hubo que generar contenedores y exportarlos. Hoy veremos, no sé cuál es la deposición final, pero probablemente haya un lugar como puede ser la Cámara de Industria. Bien, creo que por aquí me quedaría en cuanto a la presentación, para cumplir un poco los tiempos.
vimos el sector forestal en su conjunto, vimos lo que es el sector industrial, esta industria en particular. El sector forestal no es solo esta planta celulosa, ni es las otras plantas de celulosa, es un conjunto industrial de otras actividades además. Muchas gracias por el tiempo. ¿Alguna Muchas pregunta? gracias, Carlos. Ahora vamos a intervenir. Bueno, un momentito. Tenemos 3 preguntas para hacerle al orador. Quiero en primer lugar felicitar al ingeniero Faropa por la importante exposición que ha realizado. El ingeniero Faropa es una autoridad en materia forestal reconocida internacionalmente. Tuve el privilegio de compartir con él largas jornadas durante el trámite del juicio que la República Argentina siguió contra nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia por la construcción de la planta de pasta de celulosa denominada en aquel entonces Bonia. El ingeniero Faropa representaba a esa empresa y nos brindó importantes asesoramientos durante la tramitación de este juicio. Por eso considero que sería muy importante que el ingeniero Faropa indicase cuáles son las diferencias que existen entre el emprendimiento de Bonia, actualmente UPM, y el actual de UPM-2, en cuanto a las facilidades que nuestro gobierno le dio a la primera con relación a la segunda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edison, por los años que tenemos de compañía y haber sufrido. En realidad, mi objetivo es haber sido serrotario y hablar de, como presidente de la Sociedad de Productores Forestales, que le damos la bienvenida al proyecto. Con respecto a los parámetros ambientales, son muy similares una planta de la otra. Sí hay una diferencia que es, que yo leía en el informe ambiental, es, una está sobre un río de más caudal, 5.000 metros por segundo, para que tengan la idea, y esta planta va a estar sobre un río que hay que tener cierto control, que es de 600 metros por segundo, es prácticamente la 10ª parte del otro. Digamos, esa sería la gran diferencia, por lo cual en el estudio de impacto lo que vi es que hay un compromiso de el río mantener un caudal mínimo. O sea, el río, como el Uruguay como cambió su matriz energética en soporte, tiene más capacidad hoy de generar energía, tanto por la biomasa, por la energía eólica o la fotovoltaica. Entonces puede hacer un manejo distinto del río, al cual antes lo manejaban realmente como si fuera un combustible. Cerraban las compuertas, reservaban el agua para fluir. Hoy, estudiando la dinámica del río y en función de los impactos agrícolas, el río lo que va a tener es un caudal mínimo. El caudal mínimo está definido, yo les dije que el río a ese punto tenía 650 metros cúbicos por segundo. El caudal mínimo que está comprometido a que tenga siempre va a ser en el orden de 65 a 90 metros cúbicos. Eso es un acuerdo, empresa con el gobierno, por lo que yo detecté en el informe, pero por otro lado también está escrito como que es la mejor solución o una solución paliativa, no solo la definitiva, pero paliativa a la dinámica de algas de eutrofización que se fue dando en los últimos tiempos. O sea, dar un curso permanente de agua significa que el agua corre y por lo tanto baja la concentración de productos, y es eso. Con respecto a la pregunta de fondo, Edison, no voy a contestar mucho, eso es un acuerdo gobierno-empresa, y estaría bueno que viniera o alguien del gobierno o alguien de la empresa. Podemos estar a favor o con diferencias, pero es distinto al primer proyecto, sí. En el primer proyecto, en los 2 proyectos anteriores, hubo zona franca. En el primer caso hubo un acuerdo de protección de inversiones que fue muy difícil lograr porque estaba acordado por los gobiernos, y la parte estructural, acuerdo de protección de inversiones, y que sí, que votó una parte y quien no es hoy es gobierno no lo votó. Eso está claro en la historia del proceso, pero después del acuerdo de protección de inversiones lo que hubo es una zona franca y un derecho de uso de puertos. Recordás la solicitud de Albio, y por eso hay puertos sobre el río Uruguay
y puertos en el río Uruguay, en Fray Bentos, en Nueva Palmira, y el siguiente proyecto tiene puertos también en Fray Bentos y ya en el Río de la Plata, pues con Chile. Queda por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, Sí. Washington. Después Carlos Martínez Perín. Muchas gracias, Carlos, por la presentación, como siempre, muy buena. Creo que, como dijo el doctor Lapere, el ingeniero Faropa es un especialista en este tema. Dos preguntas que a veces la gente tiene dudas. Cuando tú te referiste, mucha gente piensa que es UPM la que provoca la contaminación de las cianobacterias, pero en realidad son producidas justamente por el fósforo y el nitrógeno, que son aportes que vienen de la propia agricultura. Creo que también, como tú dijiste, a la salida del Río Negro va a haber un control extra de efluentes para evitar que lo que llega al Negro y entra al Uruguay. También por el lado de la cuenca del río Uruguay, la Argentina también tiene derecho a un control. Pero creo que la parte importante es saber que existen sistemas para evitar que, independiente que esté UPM, que entiendo que va a usar una tecnología de última generación, porque tuve el honor de estar contigo en Finlandia cuando fue la presentación del proyecto por parte de los finlandeses, creo que también hay otras medidas que se podría hacer para ayudar a que el propio Río Negro, independiente que estuviera Bonia, también tuviera mejor aspecto para el tema de las cianobacterias. Recordemos que creo que solamente el 5% viene de Uruguay, el resto viene justamente de los procesos agrícolas que genera Brasil, Paraguay y Bolivia. Si nos podés tirar alguna línea más de eso, si influye con la parte maderera o la parte técnica, a mí me vendría bárbaro. Gracias. Sí, ahí, primero, a raíz de los problemas que han habido, digamos, de todo lo que es algas, sobre todo, eventualmente cianobacterias, pues es un evento separado, digamos, distinto y generado un poco distinto, se formaron comisiones de control. La más compleja hoy es Santa Lucía, el río Santa Lucía, que hay una comisión trabajando, pero se trabaja, en realidad los problemas es la falta de control sobre esa cuenca, que además es la que da el agua para Montevideo, para casi la mitad de la población, por procesos agrícolas o de tambos, o algún proceso industrial, o algún proceso urbano, ciudades, que vuelcan ahí. Entonces la falta de control, y además el maltrato al río, donde se deforestó el bosque nativo, sin permiso, o históricamente con permiso en otra época, pero ya en los últimos 30 años no se puede cortar el bosque nativo, han generado eso. Volver a colocar, a proteger esas zonas, hay que, obviamente, ya la ley protege esas zonas y quien incumpla, por ejemplo, con lo que es la corta del bosque nativo, tiene unas penas muy severas. Lo que hay que hacer es ir tratando de recuperar las orillas, áreas buffer, áreas de protección a los costados, alejar la agricultura de las zonas de esas cuencas. Alejar la agricultura significa unos cientos de metros, 500 metros o un kilómetro, no un kilómetro, 500 metros máximo fuera de esas zonas donde está el bosque indígena. Tratar del bosque indígena se restituya, no se resuelve plantándolo, es muy difícil el bosque indígena solo restituirlo artificialmente, pero bueno, hay que tratar de conservar y ganar tiempo para protegerlo. Y después es controlar todos los emisarios o controlar la agricultura en formas de aplicación. Hoy hay todo un pensamiento nuevo y es preocupación de nosotros, los agrónomos, la aplicación de esos productos. El mundo forestal aplica muy pocos productos porque tiene una plantación, a los 10 años puede hacer otra o a los 20 años puede hacer otra. Solo aplica agroquímicos una vez y por eso es que, por ejemplo, las colmenas hoy que sienten los problemas de la miel, en realidad dentro de los bosques no tienen problemas, porque no hay agroquímicos, no hay restos de agroquímicos. Respecto a lo que es el río Uruguay, y bueno, acá también leyendo a Edison un poco, y disculpa Edison, la mitad no respondía a la pregunta, también hay toda una historia de un tratado del río Uruguay, donde la Peire trabajó mucho, y bueno, lo que hay que hacer es el control de vertidos. En realidad hay todo un acuerdo de protección, y eso lo dice muy bien la comisión administradora, que en parte se cumple y en parte no. El río Uruguay, los problemas que tenía y tiene son la agricultura al norte. Y algún día, al norte de nosotros, dado las reservas forestales que hay, también va a haber una plantación forestales en Corrientes, también va a haber, o del lado brasileño o del lado argentino, habrá una planta celulosa. Lo que hay que hacer es esto, usar las mejores tecnologías disponibles, controlar qué es lo que se emite, controlar en tiempo real. Hoy cada planta de estas, lo que va al agua, lo que va al aire, o los sonidos, o lo que va a la tierra, está monitoreado y en tiempo real, o sea, hay monitores en la Dinama que reciben la información a tiempo real de cada efluente. O sea,
Si hay un desvío de alguno de los productos, si hay un desvío en las emisiones al aire, si se genera un evento de olor, cualquier cosa enseguida se detecta, porque además la misma planta es que está teniendo un defecto. La misma planta obviamente autocorrige el problema. Pero la Dirección de Medio Ambiente está, y por eso es que ocurren las multas en ese caso. Pero es todo un manejo inteligente, concepto de cuenca. Yo les hablaba de Laguna, Santa Lucía, Río Negro, Río Tacuarembó, son cuencas que hay que manejar cada una por sí misma y luego en el concepto de integradas. Ese sería el mejor concepto. Y lo mismo el río Uruguay es en conjunto, con todos los países que involucra el río Uruguay, no solo la parte de donde está Fragmento Gualeguaychú, es aguas arriba, ¿sí? Por eso, y manejando ese concepto y una buena defensa de Uruguay, es que digamos que en el Tribunal de la Haya lo que se probó es que no había contaminación, porque fuera del punto de descarga, que es como un peine de dilución, un lugar que es como un peine donde sale el emisario, no se detectan sustancias. Y es eso el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Y ese tipo de industrias son las que marcan para todo nuestro sistema industrial de futuro, o el actual, dándole tiempo a ponerse al día con las condiciones ambientales. La última pregunta. Como se ha dicho, las aguas están contaminadas, tanto la Santa Lucía, Uruguay, Río Negro, etc. Mi pregunta es, ¿la planta necesita el agua pura para poder trabajar? Y si hay si el gobierno está comprometido para depurar esas aguas que en este momento están contaminadas. La planta va a tomar agua, ¿sí? Y va a tomar un caudal de 1 metro, 1,5 metros, dependiendo, cúbico por segundo. O sea, el río tiene en ese punto un caudal promedio de 600, 650 metros cúbicos. La planta va a tomar 1 o 1,5, dependiendo capacidad productiva del momento, de agua, que la tiene que tomar, la tiene que hacer agua industrial, o sea, purificar, sacar los lodos, sacar las bacterias, sacar los lodos. Todo eso que saca, después lo separa y lo vuelca a la caldera y lo quema, en definitiva. Pero tiene que hacer agua de uso industrial, no potable, agua de uso industrial. Eso es lo que va a tomar. Luego de ese 1,5 litros que tomó, lo genera energía, genera vapor, hay una pérdida de 20% y el 80% lo devuelve el agua como agua industrial de nuevo, porque pasa por todo el sistema de evaporación y transmisión de calor. Por lo tanto, devuelve un agua en el agua industrial, un agua en mejor condición. ¿Sí? Esa es la del sistema industrial. Y la vuelca además con todos esos procesos que nosotros vimos. O sea, el circuito no es cerrado en agua, consume algo de agua, pero consume del caudal calculado, en lo que vi en lo publicado, es el 0.05 de consumo de esos 600 o 650 metros cúbicos por segundo. Eso es lo que se pierde vía evaporación. Pero no hay o sea, la planta, la empresa tiene que hacer todo lo que es toma de agua, depuración, uso del agua y depuración nuevamente. ¿Sí? No, ahí, no, eso es parte de... Lo que sí debe haber un compromiso es lo que yo decía hoy, el manejo de cuencas en todo el Río Negro, porque tiene que empezar a regular, legislar. Hay legislación, lo que pasa es que aplicar la legislación es lo que está faltando. Aplicar toda la actividad digamos, humana en la cuenca del Río Negro. Eso es lo que hay que regular. Pero en realidad, no regular, controlar. La regulación existe. Puede mejorarse, pero existe la regulación. Es controlar las actividades humanas. Y sí creo que está puesto, yo no lo leí en el proyecto, pero me parece que sí lo que es aguas urbanas de Centenario y de Paso de los Toros podrían tomarse y tratarse en la planta de aguas de la planta celulosa. Así pasa en Finlandia, así yo lo he visto, así estuvo planteado en Fraiventos, que después no se realizó por algún otro problema, pero era el tratamiento del agua servidas, tratadas, y acá creo que también está propuesto de nuevo, o sea, ese nuevo núcleo urbano va a tener aguas tratadas. Yo soy...
Una última pregunta. Yo soy medio malo dijimos 3, pero una cuarta. No, una última preguntita. Como experto que es en forestación, una de las críticas que ha recibido la forestación ha sido qué pasa después que se cortan todos los árboles. ¿Cómo queda ese campo? ¿Queda real? ¿Cuál es su explicación? Porque unos dicen que queda arruinado y otros, los forestales, dicen que no. A ver cómo lo explica. Sí, a ver, cuando uno entra en un proceso forestal, y lo que estamos haciendo hoy es plantamos, y esas tierras, nuestra experiencia hoy, pocas experiencias se cambian para otro sentido, y eso es cuando se quiere revertir el uso para otro uso. Por decir algo, la tierra es más valiosa y se quiere volver a un uso agrícola que justifique. Hay en Uruguay inversiones de eso y tiene un costo menor que una hectárea nueva, pero tiene un costo de reversión. Lo que estamos haciendo hoy, van a aparecer nuevas tecnologías. Lo que sí estamos haciendo hoy es plantamos, cortamos y plantamos de nuevo, y en eso ya estamos en el tercer y cuarto ciclo. O sea, en más de 30 años estamos ya en varios ciclos de uso del suelo. Cuando estamos en el sistema forestal, lo que no tenemos es ningún tipo de cambios, porque ya tenemos más de 25 años de estudios, donde ha participado el INIA, la Universidad de la República, la Sociedad de Productores Forestales, la Universidad de North Carolina, donde se han hecho muchos estudios de la dinámica de aguas y cómo la escorrentía de la cuenca, la dinámica de nutrientes, y sin problema, porque claro, el sector forestal o la plantación es una roturación y luego por 10 años no hay actividad. Entonces el bosque sufre, o la tierra tiene muy pocos cambios de parámetros. Entonces, estar esas tierras en forestación y continuar en forestación, hoy, parece lo más factible, porque además crece porque la demanda está creciendo de productos forestales, sea madera para uso como madera o celulosa y papel. El crecimiento de la demanda va a seguir siendo porque los países que van creciendo en la medida que suben su estándar económico, suben su consumo de productos forestales. Entonces, de alguna forma, no parece que el día de mañana, en el corto plazo, me refiero, en el corto plazo para un forestal puede ser el 2050, ¿no? Y el Uruguay está pensando por lo menos en el 2050. Entonces, como un ensayo o un análisis de qué está pasando hoy, y tenemos los cálculos hechos para el 2050 además, hoy, de la situación. Y entonces, es como que Uruguay destinó unas hectáreas a ese proceso. El día de reversión es porque va a haber, si hubiera tierras, más que nada tierras de alto valor agrícola, que hay que reconvertirlas de nuevo, o marginales en la agricultura, que no son las que están ocupadas hoy, para recomponerlas de nuevo a agricultura. Es una transformación mecánica, pero no de química. La química no. Es recomponer el uso de suelo simplemente eliminando el producto físico que puede ser ese tocón, nada más. O sea, el pedazo de tronco que queda ahí, que se descompone. Y además estamos trabajando hoy con activadores biológicos para degradación más rápido de eso. Entonces, en el corto plazo vamos a ir bajando los costos de reversión si fuera necesidad. Hay bastantes ejemplos de eso en Nueva Zelanda, que achicaron un poco su área forestal por presión agrícola y lechera, y sin problema los han hecho. Y Uruguay va a ser un camino así, la tecnología va a avanzar más rápido que eso. Lo que yo no veo, como yo digo, en el mediano o largo plazo 2050 o un poco más, es un achicamiento del área forestal, sino más bien estamos creciendo a tasas del 1% anual, más lo que estamos mejorando cada bosque. Lo cortamos y plantamos por mejor genética, más producción. O sea, cada hectárea de hoy, comparado con lo que plantamos, por ejemplo, en el año 90, hoy estamos sacando producciones de 20 a 30% más metros cúbicos por hectárea que en aquella época. Es muchísimo en una rotación forestal. Entonces, no va a crecer tanto el área forestal porque tenemos mejores cultivos, pero algo va a crecer porque la demanda lo está marcando hoy.